Soy el arqueólogo Yedu Sagárnaga, miembro también del grupo EYES de la Universidad Mayor de San Andrés. Mi campo, por supuesto, es bastante diferente al de mis colegas historiadores y etnólogos que están participando en este importante proyecto, pero me gustaría hablar de los museos arqueológicos. Los museos arqueológicos resguardan patrimonio de artefactos materiales fabricados en épocas distantes, por lo tanto, de gente que ya no tiene voz. Sin embargo, los arqueólogos procuramos otorgarles voz a los objetos y conseguir información sobre el desarrollo de las culturas, en este caso precolombinas, que es el campo que a mí particularmente me interesa. El Museo Nacional de Arqueología fue, digamos, el bastión de los museos, derivado de otro más antiguo, que era un museo misceláneo, pero se constituyó este museo en principios del siglo XX, en un edificio construido por un investigador de origen austriaco, don Arturo Poznański, que era ingeniero, que se inspiró mucho en el arte tihuanacota, estudió mucho a Tiwanaku y por lo tanto tenía una mirada particular sobre Tiwanaku, pero también venía de una tradición, diríamos, muy europea de ese momento, y por lo tanto sí se lo ha tildado, y efectivamente él tenía una visión bastante racista. Entonces decía que en Tiwanaku habían dos tipos de personas, unos que eran los dirigentes, los inteligentes, los que llevaban y los que encauzaban el proyecto que tenía Tiwanaku, y a quienes les decía los collas, y estaban los poco discernientes, no muy inteligentes, no muy hábiles, que eran los arawak. Entonces habían dos grupos raciales en la perspectiva de él. Y con esa perspectiva él escribió muchos escritos, muchos libros, etc. Y cuando construyó su casa para vivienda, el gobierno boliviano de esa época le dijo: tu casa nos fascina mucho, no tanto para que tú vivas aquí, sino para que sea el museo. Y desde entonces ese museo ya no ha crecido. El gobierno boliviano compró la casa de Poznański y allí se instaló el Museo Nacional de Arqueología. Entonces era el museo donde se concentraba todo el material de todas partes del país. Tiene alrededor de 40.000 piezas, de las cuales 20.000 aproximadamente son de la colección Díez de Medina, que fue un militar boliviano que consiguió reunir una gran cantidad de piezas, y también la familia de Díez de Medina vendió la colección al gobierno boliviano por una suma importante. Es la mayor colección que hay en Bolivia. La mirada de Díez de Medina era muy parecida a la de Poznański. De hecho, formó parte de la Sociedad de Arqueología de Bolivia que fundó Poznański. Entonces las miradas hacia el pasado eran bastante parecidas, ¿no? Después hay otras colecciones más, como la colección del Museo Nacional de Arqueología, de Agustín de Rada, etcétera, ¿no? Otro museo importante, bueno, después de este museo, los diferentes departamentos, en realidad las diferentes ciudades capitales de los departamentos, decidieron que también tenían que tener un museo. Entonces, uno de los importantes museos que se conformó fue el de la ciudad de Cochabamba, por iniciativa de un investigador de origen argentino, Dick Edgar Ibarra Grasso, que además fundó un instituto de investigaciones. Entonces, pese a que en Bolivia solamente hay la carrera de arqueología en la UMSA de La Paz, en Cochabamba hay un instituto de investigaciones antropológicas y arqueológicas que de alguna manera han seguido la línea inicial de Ibarra Grasso, pero después se desprendieron y han hecho una labor de investigación muy importante. Como es un instituto de investigaciones antropológicas y arqueológicas, ellos han hecho un recojo importante etnográfico también, ¿no? que ellos resguardan, y tienen algunos medios de comunicación, como la revista Antropoarqueológicas, que
que recoge bastante información etnográfica y arqueológica. Después está el Museo de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, que también fue impulsada inicialmente por Ibarra Grasso. Casi todas estas colecciones que estoy mencionando son colecciones que no tienen contexto, porque han sido acopiadas a principios del siglo XX y hasta pues, mediados del siglo XX no había la noción de contextualizar las piezas, ¿no? También Ibarra Grasso y algunos otros investigadores formaron un museo en la Casa de la Moneda, que claro, por supuesto, tratándose de la ciudad de Potosí, es un museo que reúne no solamente obras artísticas coloniales, sino también elementos que tienen que ver con labor minera y hay una colección más o menos importante arqueológica allá, ¿no? Luego han aparecido otros museos o galerías en el resto del país y algo importante ha sido la constitución de museos locales, regionales. Tal es así que hay algunos museos importantes que han sido impulsados por varios arqueólogos y tengo el gusto y el honor de haber impulsado 5 museos locales. Uno de ellos es el Museo de Queguaya, donde excavamos con la misión boliviano-finlandesa el año 98 y constituimos un pequeño museo con una pequeña colección. Luego ganamos un pequeño proyecto también, todo así pequeño, con el Banco Interamericano de Desarrollo y constituimos un museíto más apropiado. Lastimosamente la comunidad se quedó gestionando el museo, pero no tuvieron tanto interés, pese a que la comunidad siempre ha participado con los arqueólogos en los procesos de excavación, de reconocimiento, etc. Pero algo que fue importante en el encuentro que tuvimos de EDGES el año pasado, fue que una de las participantes decía: en Colombia ha sucedido algo parecido, las comunidades no se identifican con el patrimonio arqueológico. Y aquí sucede lastimosamente lo mismo. Solamente se interesan en el patrimonio arqueológico cuando ven una perspectiva, digamos, turística que les va a redituar económicamente, ¿no? Entonces un poco ha sucedido en Queguaya. Hemos después, al par de años siguientes, hemos constituido otro pequeño museo en Tirasca, con una colección excavada también en el lugar, un cementerio precolombino muy interesante. Y un poco ha sucedido lo mismo. El museo no lo han sabido gestionar muy bien. Luego, muy cerca de estas dos poblaciones está Taramaya. En realidad la población se llama Patapatani. Allí también llevamos a cabo labores arqueológicas y constituimos una colección interesante. Incluye una momia, y ahora, en el momento actual, recuperar una momia en un contexto funerario es prácticamente imposible, ¿no? Porque todas las chulpas han sido huaqueadas desde la época colonial, o quizás antes, ¿no? Entonces, ese fue un hallazgo importante. Se hizo un museo, después tuvimos el apoyo de otro proyecto, ampliamos el museo, construimos la cafetería, etcétera, etcétera. Lastimosamente, como ha sucedido en Queguaya y en Tirasca, no hay tanta llegada de turistas, entonces los mismos pobladores no tienen tanto interés en manejar eso, pese a que ellos veían que eso podía darles algunos recursos económicos, ¿no? De los museos más importantes que hemos creado allí está el Museo de Pariti. El Museo de Pariti es producto de las excavaciones que llevamos a cabo con los finlandeses entre 2004 y 2006 y se logró una colección cuantitativa y cualitativamente muy interesante. La colección tiene 556 piezas, de las cuales unas 200 están en exhibición en el museo, que logramos hacer gracias a la cooperación suiza.
La comunidad, cuando se les planteó la posibilidad de instalar un museo en la isla, lo que nos entregó como contribución propia fue un terreno, un mal terreno en una ladera de un cerro lleno de grandes cactus. Aún así nosotros aprovechamos ese terreno, limpiamos, nivelamos, etcétera, y allí se construyó un museo. Tanto en el proceso de excavación como en el proceso de construcción, la comunidad participó ampliamente, pero nunca participó gratuitamente. Se pagó jornales absolutamente a todos los que contribuyeron en los proyectos de excavación y de construcción del museo, y una vez concluido el museo, se les entregó plenamente y se dejó que la gestión estuviese a cargo de ellos mismos. Ahora, con el paso del tiempo no han sabido gestionar, no han sabido ver que había que destinar unos fondos para la conservación del inmueble, etcétera, etcétera. Entonces no está en muy buen estado de conservación. Y a ellos les interesa sobre todo repartirse el dinero que cada fin de mes o cada no sé cuánto tiempo se deben repartir. Pero sí se ha creado un poco la conciencia de que ese patrimonio les pertenece y nos pertenece a todos los bolivianos, ¿no? Que creo que ese punto es importante. En el proceso de excavación, cuando fuimos encontrando algunas piezas antropomorfas, algunos de los pobladores decían, fíjate, sí, es cierto, son huascarcitos. Quiere decir que este tipo de piezas ellos cotidianamente encontraban, tal vez desde épocas de sus abuelos, qué sé yo, y les pusieron el apodo de huascarcitos, que está recogido en nuestros cuadernos de campo, ¿no? Y en alguna publicación. Me llamó mucho la atención porque si recordamos la historia, Huáscar es el último inca, ¿no? Hermano de Atahualpa. ¿Por qué le pusieron el nombre Huascarcitos? Había una asociación histórica con los hallazgos que ellos eventualmente han debido tener en la isla, ¿no? Entonces fue muy llamativo eso. Luego no había mucho más interés, ellos encontraban piezas cotidianamente cuando hacían viviendas o hacían sus adobes, excavaban y encontraban, porque en la isla hay bastante material. Parece que la isla era un lugar de constantes ritos, entonces eso ha hecho que exista un material interesante, sobre todo cerámico, ¿no? Pero hasta nuestra llegada no había tanto interés sino económico, porque llegamos gracias a la información de algún poblador de Pariti que nos vendió una parte de lo que había encontrado en su terreno, ¿no? Esa fue la pista que seguimos para después excavar y hacer los hallazgos que hemos realizado. La última experiencia particular la tuve el año 2022 en un lugar bastante lejano, ya provincia Iturralde, sí, es la población de Camata, donde estudiantes de la carrera de historia, un estudiante de la carrera de historia, me invitó al pueblo de Camata porque cerca del pueblo había un sitio arqueológico que ellos llaman Maucallacta, una población prehispánica, y yo tenía mucho interés en conocer y ellos mucho interés en que yo vaya para que les diga más o menos qué filiación tenía, qué importancia podía tener. Y efectivamente Maucallacta es una ciudadela prehispánica, probablemente de origen moyo, pero remodelada en la época inca, cubierta hoy en día por la maleza. Son estructuras de piedra, por lo tanto están bastante desmoronadas, pero la gente, digamos, ahí tiene sus cultivos, no le da mucha importancia, pero a mí me llamó profundamente la atención. Hay muchísimo que invertir ahí, económicamente hablando, y mucho esfuerzo también, ¿no? Mucho esfuerzo académico, etc. Pero la sorpresa mayor fue cuando nosotros llegamos a Camata y comprobamos que Camata, el pueblo donde la gente vive desde hace 1000 años probablemente, es un pueblo prehispánico. Entonces, y la prueba era muy clara porque cuando remodelan las casas, están haciendo alguna excavación para un muro o algo, encuentran tumbas, sacan materiales.
Y yo fui con algunos pobladores casa por casa a visitarlos y evidenciamos que había mucha gente que tenía piezas en su poder. Y han debido tener desde hace cientos de años, pero propuse que conformásemos una colección, se logró reunir 60 piezas y luego propuse que hagamos un museo. No habían recursos, el gobierno municipal de Ayata no dio un peso y conformamos el museo por el interés que ellos tenían y también, en este caso sí hay cierto interés, no de todo el pueblo, pero sí de gran parte, por recuperar su patrimonio, su historia, etc. Entonces, ellos dieron un espacio y después unos donaron mesas, otros vidrios, otros focos, otras telas, algunos pesos por ahí y logramos hacer un museo muy, muy modesto, pero quedó estéticamente muy bien y además con información muy precisa. Son piezas sin contexto, pero en algún momento este proyecto puede continuar haciendo excavaciones en el mismo pueblo de Camata, en Maucallacta, fortaleciendo el museo. Sería una cosa que nos interesaría muchísimo, ¿no? Creo que desde mi perspectiva y mi participación en la investigación es lo que puedo decir. Agradezco mucho la atención de todos.